Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yashua, los saludo este Shabbat. Estamos a 16 de Elul del año 5780, es 5 de septiembre del año 2020. Vamos a iniciar una parashá, no es un concepto, es una parashá basada en la Torá, exactamente en el libro de Devarim, el capítulo 26, en el verso 1, comienza diciendo la parashá, Kitabó Baaretz. Kitabó Baaretz es, la traducción sería cuando entres o cuando entrares. Kitabó el Baaretz. Cuando entres a la tierra, está refiriéndose a la tierra de Canaán, ¿sí? La tierra prometida. Vamos a ver qué significa la tierra prometida Canaán, que en realidad parece que no tiene nada que ver con el mundo occidental, con la forma de pensar, el entendimiento de todas las demás religiones y de toda la demás gente fuera del judaísmo. Vamos a ver cómo el pensamiento divino piensa absolutamente en todos y para todos. No se limita a un pueblo, a una persona, a un personaje en un lugar geográfico o a un punto específico del planeta. Estamos tratando, cuando leemos la Torá, estamos tratando con el pensamiento del Creador, del Todopoderoso. Vamos a ver a dónde nos lleva esta parashá Kitabó en un sentido profundo en la Torá. Bien, cuando entres a la tierra prometida, vamos a leer un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 26, ya dijimos que es el 1, dice, cuando entres a Aretz, la tierra que te da en heredad Yahweh, para que la poseas y la habites, y tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra, Adamá, que Hashem tu Elohim te da, los pondrás en un canasto e irás al lugar para que Yahweh escoja para establecer allí su nombre. A través de los frutos, el Eterno dice que va a establecer su nombre. Por lo tanto, ya desde aquí empieza a sonar sospechoso. No puede hablar de algo literal, de una canasta de semillas, porque estamos hablando que estas semillas, el producto de la tierra o las primicias, estaba basada en 7 tipos de granos, encabezados por el trigo, la cebada, el olivo, etc. Pero habla de 7, ¿sí? Estos 7 frutos, en realidad está hablando de los frutos del Espíritu, está hablando de la luz interna de nuestra alma, que es la Torá, que es la menorá, que es el árbol de la vida. En las dimensiones inferiores, cuando separamos las 10 dimensiones, las 10 sefirot del árbol de la vida, tenemos 7. Entonces está hablando ya de entrada, de manera metafórica, en un sentido espiritual. Las primicias, vamos a ver que primero tenemos que entender que el Eterno habló al pueblo, ¿sí? Unas palabras entre dos tierras. Leímos el pasuk de Devarim 26:1, pero mire lo que dice el capítulo 25, el verso 19 dice, por eso cuando Hashem tu Elohim te conceda descanso de todos los adversarios alrededor de la tierra que Hashem tu Elohim te da en heredad, borrarás la memoria de Amalek de debajo del Shamaín, no lo olvides. Por eso cuando Elohim te dé descanso, dice, tienes que recordar. El verso 17 dice, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, en la salida de Egipto, y tienes que borrar, ya cuando tenga un descanso, tienes que borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Es decir, el Eterno le habla al pueblo de Israel
entre dos tierras. Bueno, eran hebreos, ¿va? Ya en la salida de Egipto les hace una sugerencia, y les dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Y cuando tengas un descanso ya entres a la tierra, tienes que borrar la memoria de Amalek. En otras versiones dice de sobre la faz de la tierra, aquí dice debajo de los cielos. Pero se lo está diciendo entre dos tierras, entre Egipto y entre Canaán, dos tierras que en realidad representan. Egipto siempre ha sido o ha simbolizado el mar, mientras que la tierra de Canaán es una tierra que emana leche y miel. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Era una tierra secuestrada por entidades negativas. Recuerden que el 9 de Ab, esto fue cuando mandan a 12 personajes, 12 exploradores, en otras versiones dice 12 espías. Bueno, mandan 12 personas de Israel a visitar la tierra de Canaán, a ver cómo estaba el asunto y de qué se trataba. Regresan con un informe negativo y ellos dicen, allí hay gigantes y nosotros parecemos langostas, es decir, eran como unos chapulines. Esto se le llama en el Zohar difamar la tierra. La tierra también representa a la mujer en el Zohar. En este caso está hablando de la tierra de Canaán. Es una difamación. Ya había visto el pueblo hebreo en la salida de Egipto cómo Dios se había manifestado con milagros y gran poder, algo tremendo. Entonces, esta tierra ya se las había dado, se las había otorgado, los sacó de una tierra y los llevó a otra que emana leche y miel, la tierra prometida, y se las dio. Ya se las había dado, nomás tenían que tomar posesión. No les dijo vas a pelear, nunca les dijo vas a la guerra. Tienes que tomar posesión de esa tierra que yo te he dado. Pues resulta que traen un informe negativo y dicen que no van a poder con ellos, y somos muy pequeños y son muchos, hay gigantes y esto, la tierra es excelente, ¿no? Ustedes conocen la historia, pero ahí comienza una situación desastrosa. Este desequilibrio, ¿va?, que ellos provocaron con el mal informe, el cosmos, el universo dice, bueno, pues si ellos están tristes, están sufriendo por algo, les voy a mandar, les voy a enviar el escenario de tristeza para que realmente haya una razón para sufrir y para sentirse tristes, porque la tierra ya se las había dado, entonces ya había sido otorgada por el Creador, y ocurre que este día fue el 9 de Ab, ahí. Pero el 9 de Ab fue destruido el primer templo por Nabucodonosor. Y el 9 de Ab, pero después de Yahshua, es decir, el 70, el era común, es destruido el segundo templo. Y ya tenemos 3 acontecimientos que ocurren el 9 de Ab, mientras que el 9 de Ab, ya en fechas posteriores, es la expulsión de los judíos de España, y es declarada la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿sí?, en la víspera de este día, el 9 de Ab. Entonces vemos que esta difamación, ¿sí?, de la tierra, de una promesa que Dios les había dado. Pero lo que vemos aquí es lo siguiente. Vamos a imaginar que la tierra a la que se refería el Creador es una metáfora, ¿va?, de 2 cerebros, del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué las 2 tierras? Está hablando de 2 cerebros o de los 2 hemisferios del ser humano. Hemos dicho que la Torá se va interiorizando.
va pasando de una dimensión literal a una dimensión espiritual. Y de manera lógica, la dimensión espiritual es interna, no externa, no es una gesticulación hacia afuera, sino hacia adentro, como lo vimos en la clase acerca de la lepra. La lepra era algo literal, era la palabra que se volvía un tipo de enfermedad en la piel. Y esa lepra sigue siendo hasta nuestros días de hoy de manera interna. La lepra pasó del cuerpo, de la piel, de la carne, a ser una lepra del corazón, a ser una lepra en la mente, ¿sí? Hay leprosos en la mente, como hay leprosos en el corazón. Dice, de lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Es decir, hay una lepra interna y también mental. Esto quiere decir que hay una psique en nuestra mente que está desequilibrada y tiene un tipo de lepra, ¿sí? Y por eso cuando digo una cosa digo otra, como decía la Chilindrina, un desequilibrio entre lo que pienso, hablo, siento y hago, ¿sí? Entonces vemos cómo de manera de niveles, en forma de niveles, se va transformando lo literal, se va haciendo espiritual. Lo material se va espiritualizando. Y así como la creación del mundo es la luz que se materializó, ahora el Eterno nos lleva de la materia a la espiritualidad. Es un Gilgul, ¿sí? Es un ciclo. Bien, entonces, Amalek, Egipto, Esá, las coronas inferiores y todo que tiene que ver con el Hasatán se convierte en la parte izquierda, ¿sí? Porque podemos hacer también, dibujar un árbol de la vida que representa pues al hemisferio izquierdo. En una dimensión superior era Eva, en una dimensión superior era Adán. Por eso, en una dimensión espiritual, en un estado de conciencia altísimo, Adán y Eva eran una sola cosa. ¿Bien? Este árbol del conocimiento del bien y el mal fue el que probó Eva y después le dio a Adán. Se pasó. Pero cuando aquí Egipto representa al mal, entonces representa el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué lo sacó el Creador, el Eterno? ¿Por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto? Porque ahí gobernaba Faraón. Este Faraón era el emperador, él era el rey. Por eso todo estaba basado en la astrología, en el culto, en la adoración pagana, porque estamos hablando de una fuerza. La idolatría era una fuerza tremenda, ¿sí? Que impelía a otros. Esta fuerza, amados, es la misma fuerza que impele a la gente, ¿sí? Que impele a la gente en la droga, en el alcohol, en la pedofilia, porque vi en las noticias hace poco un grupo que está queriendo legislar y reformar las leyes para que la pedofilia sea ¿cómo le llaman? Lo que hicieron exactamente en el movimiento homosexual, cambiar del calendario, del diccionario académico, ¿verdad? Del diccionario, la palabra homosexual antes era una enfermedad psicológica, una enfermedad mental, era un desequilibrio mental. Ellos lucharon hasta que esta palabra fue sacada de contexto, se eliminó del diccionario de la Real Academia y se puso preferencia sexual. Pasó de ser algo anormal a ser algo normal. Preferencia sexual. A partir de la palabra preferencia sexual, empiezan a pelear derechos. Y hay que, esta historia usted ya la conoce, ahora se pueden casar, hombres con hombres, mujeres con mujeres, tener hijos, formar familias, pero es una fuerza. El punto es este, es una fuerza inteligente, pero es externa, no nos pertenece. Es la fuerza
de Egipto, de Mitzraim, es la tierra de Mitzraim, porque usted va a encontrar esa palabra también, pero Mitzraim es Egipto. Por eso lo sacó de ahí Dios, porque era una fuerza, ¿sí?, muy poderosa. Difícilmente el pueblo se hubiera salvado si hubiera prevalecido ahí. ¿A dónde los lleva? A la tierra de Canaán. Esta es la tierra de Canaán, porque aquí mana el leche y miel, porque representa el hemisferio derecho, ¿sí? En una dimensión superior, pues representa a Jokmah. Y aquí está un biná. Pero recuerden que es un biná caído, ¿sí? Es un biná donde la fuerza oscura ha tomado de la luz y ha hecho una réplica, ha duplicado, ha pirateado lo que existía en biná, digamos, de manera original. Entonces una es habitada por Faraón y la otra es habitada por gigantes. Pero mire, si aquí hay un reino, aquí hay un lugar que está secuestrado. Hay gigantes, sí, pero estos gigantes no es su tierra. Ustedes tienen que tomarla porque yo se las di y simplemente tenían que tomar la tierra. Así como les había entregado otras ciudades y había mostrado su poder, les iba a dar también la tierra de Canaán. Pero este mal informe, esta difamación de los 2 espías que dicen no vamos a poder, les trajo un decreto, ¿sí?, negativo, que es el 9 de Ab y todas las situaciones que usted escucha en este día que ya mencionamos del 9 de Ab. Entonces, esta tierra que fue entregada a Israel, ¿sí?, se los mencionó Dios en medio de 2 tierras, significa el Da'at. El Da'at está en medio de Jokmah y de Biná. El Da'at es el entendimiento que está en medio de los 2 hemisferios, izquierdo y derecho. Entonces, por eso la Kabbalah enseñaba que debemos de tener o adquirir un pensamiento oscilatorio, como un péndulo, ¿sí? Vamos al hemisferio derecho para traer a este mundo material un pensamiento divino. Esa es la meditación, eso es el estudio. Traemos de esa dimensión interna de Jokmah, ¿va?, al mundo material pensamientos divinos. Aquí ya hay pensamientos divinos. Eso es la leche y la miel, donde mana leche y miel. Es una tierra, ¿sí? Es un cerebro de hecho, pero es la tierra de Dios. Es lo que tenemos que entender. Ahora, este pensamiento que es poderoso crea sistemas. Está el sistema de gobierno de Faraón que imponía todas sus leyes. Bueno, pues sigue haciendo una estructura, ¿sí?, en sistemas egoístas. Es una fuerza inteligente, muy potente y dominante, en donde el pueblo de Israel no iba a poder con esa fuerza, porque no estamos hablando de un faraón, no era una persona, entienda esto, no era una persona. Egipto eran las fuerzas del mal, ¿sí? Era su reino, era su trono. El becerro de oro significa este lugar donde puso su trono el Hasatán, es Egipto. Ese es el trono del Hasatán, de Faraón, en un sentido metafórico. Ahora, en estos días que vivimos ahora nosotros, ya no hay un faraón, ya no hay un Egipto literal, ya no tiene el mismo efecto dentro de la sociedad humana. Egipto ya es un país, es otra cosa, hay democracia o no, hay robo y los gobernantes son corruptos o lo que sea, pero ya no tiene esta fuerza, porque la inteligencia del ser humano ha entendido cómo funcionaba ese sistema, ¿verdad? Ahora, si este es un sistema operativo, si este es un sistema económico, de salud, un sistema de gobierno, ¿sí?, un sistema educativo, porque tenían una forma de educar a la gente. Cuando hemos hecho los estudios acerca de los sistemas, todos vienen de este lado. Yo les dije, es
el sistema de la serpiente. La serpiente también representa a la serpiente porque es el mar, ¿sí? Por eso Egipto es la metáfora o es la representación del mar. Todo, y en un sentido espiritual, ya dentro del hombre, de manera interna, es el hemisferio izquierdo. Los científicos dicen que utilizamos únicamente el 5% de nuestras capacidades en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia. En realidad la Cábala enseña que es el 1%, porque este es el 1% de lo que vemos, lo que entendemos, lo que conocemos, las matemáticas que aplicamos cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar un carro, hacemos cuentas. La parte cognitiva, la parte inteligente del ser humano es el hemisferio izquierdo, porque en el hemisferio derecho está la parte abstracta, lo difícil de entender o de comprender. En realidad es donde se encuentran las bellas artes, la música. Simplemente se entienden con formas y figuras, no con palabras, no hay un lenguaje. Por eso se le llama abstracto, ¿sí? Pero es la parte inteligente. Esa es la verdadera parte, es donde nosotros vamos a conectar en la meditación y tenemos por eso la Sefirot de Da'at en medio, ¿sí? Que pasa información de Jokmah a Binah, ¿sí? Y de aquí nosotros vamos para acá. Ese es el pensamiento, pasar de un pensamiento. Eso significa salir de Egipto y entrar a la tierra prometida. Dejar las cosas del mundo, las cosas físicas y entenderlas de manera espiritual. Eso es salir de Egipto, ahora en nuestros días. Entonces tenemos un Egipto interior. Faraón está dentro de nosotros. Los gigantes de la tierra de Canaán en su momento fueron personas, fueron filisteos, fueron nefilim o lo que sea. Pero ahora en nuestros días estos gigantes son la duda, ¿sí? Son la preocupación, son el miedo. No tengas miedo, dice más de 230 veces la versión Reina Valera acerca de este asunto. En esa versión Dios dice más de 230 veces, no tengas miedo. Es decir, estos gigantes se llaman miedo, estos gigantes se llaman preocupación, angustia, temor y duda, ¿sí? Porque pongo en duda todo conocimiento nuevo que viene. Pues es que no lo dice mi Biblia y yo no lo puedo creer porque no lo dice mi Biblia. No tenga duda, pregúntele a Dios, no me crea a mí. Pregúntele al Creador lo que está diciendo este tipo allí en ese video. Muéstrame tú si es verdad. El universo no se va a quedar callado, le va a contestar, le va a decir en cualquier forma. No va a mandar un ángel o un ser poderoso que se le aparezca. No. Puede ser hasta otro video en YouTube. Puede ser un comercial en el radio. Puede ser un anuncio en la televisión. Dios va a usar cualquier cosa. El asunto aquí es que cuando esa verdad, esa respuesta venga del cielo, va a tener un peso dentro de su alma. Y entonces va a decir usted, wow, esta es la respuesta. Pero el secreto es pregúntele a Dios. Pregúntele. Y cuando le pregunte, Él va a contestar. Este es el secreto. Ahora tenemos entonces que el hemisferio derecho es otro árbol de la vida, ¿sí? Es otro árbol de la vida. ¿Por qué tenemos dos? Porque son los que menciona la Torá. Plantó Dios en el huerto, había dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, ¿sí? Aquí donde emana leche y miel, ese es el árbol de la vida, porque esa emanación de esta tierra, que es un cerebro, ¿sí? Es el producto del pensamiento de Dios. Aquí es el producto del pensamiento del hombre. Lo fue de Faraón, lo fue de Babilonia, lo fue de Grecia, de Roma, y lo ha sido de todos los imperios, persa y todos los imperios. Ha sido el pensamiento de ellos. Pero la tierra prometida es el pensamiento de Dios. Pero ¿por qué se le llama tierra prometida a Canaán? Porque
Vamos a hacer vamos a ilustrarlo con un muñequito. ¿Ah? Vamos a imaginar que tenemos aquí a una persona. Esta persona, ¿de dónde viene? Del mundo, de Malhut. Este es el mundo, Malhut. ¿Sí? Él nació de la tierra. La tierra en hebreo es Adamá. Adamá es tierra. Adán es hombre. Adón es rojo. Entonces se da cuenta que la palabra, la raíz etimológica de estas palabras, todos tienen que ver con el hombre. Porque su sangre es roja, porque proviene de la tierra que es Adamá, es Adán. Bien, entonces la tierra origina en su inteligencia, ¿va? Porque hay una inteligencia en la tierra que está proyectando la sabiduría que hay en el mundo de Binah, un Binah celestial, donde existe todo. Esto que existe en Binah se duplica, como un espejo se duplica en el mundo de Malhut. ¿Sí? Por eso la Shekinah es Binah y es Malhut. Por eso el Shabbat es Binah y es Malhut, es el mundo. Shabbat es aquí un mundo superior, Shabbat, y Shabbat en este mundo inferior. Bien, entonces si la tierra tiene una inteligencia, es un alma inteligente dentro de ese planeta Tierra que nosotros entendemos, hay un alma inteligente que está proyectando como un espejo, está reflejando la sabiduría y todo lo que existe en Binah. Por eso usted va a entender que hay una multidiversidad de especies de animales. Hace poco un arrecife de coral, algo así gigantesco, estaba flotando en las tierras, en las aguas, perdón, de Australia, y finalmente terminó llegando a tierra. Cuando este coral inmenso, como una isla flotante, era un tipo de piedra pómex, llegó a Australia, los científicos inmediatamente fueron allí a tomar muestras, a investigar, y así rapidito y de manera tosca, descubrieron 100 especies de animales diferentes, ¿no? Especies marítimas. Hay especies de insectos, de pescados, de animales que están surgiendo, de plantas. Entonces, todavía la ciencia no puede decir, hay tantas especies de animales, no le busque, ya no hay más. Esto no se puede decir, porque siguen apareciendo animales y especies y todo tipo de formas de vida. ¿Por qué? Porque la tierra es inteligente, porque está representando esta inteligencia. Por eso dice Isaías que el león morará con el cordero y un niño los va a cuidar. ¿De qué está hablando? Está hablando de un equilibrio en las energías. El león dejará de ser agresivo. ¿Cuándo dejará de ser agresivo? Cuando baje Dios y le diga, león, estate en paz, aplácate, deja de ser agresivo. No, el león va a dejar de ser agresivo y carnívoro cuando el ser humano entienda que es un alma divina y equilibre su energía feroz, su energía de la ira, del coraje, del pleito, de la agresividad. Cuando estos niveles bajen en la humanidad, el león subirá. Por eso hay una parte muy interesante en las palabras del apóstol Pablo que dice Rabí Shaul, que decía que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando en el hombre, no está esperando en Dios, está esperando en el hombre porque es su recuperación, es la regeneración de la tierra, es el ser humano. Claro que es Dios a través del ser humano, no quiero hablar de una manera incorrecta. Bien, entonces por eso Malhut es el espejo de lo que existe en el cielo. Se está reflejando en la tierra y se va a reflejar más. No es un mundo imperfecto, es un mundo incompleto porque el alma humana, una vez que tenga un estado de conciencia avanzado, va a iluminar, va a subir esta frecuencia de la tierra y se va a manifestar entonces los hijos de Dios
y la tierra va a elevar su vibración, ¿sí? Todo va a ser diferente y hermoso. Bien, entonces por eso la tierra tiene este sentido metafórico de divinidad y es el espejo de Binah, de Shabbat, de un mundo superior perfecto. Da a luz a un hombre, el hombre surge de la tierra, por eso se llama Adán, que ya dijimos, la tierra es Adamá, y por eso se llama Adán. Produce un ser humano, biológicamente todos los átomos que están en su cuerpo, que provienen de los minerales, de los reinos mineral, vegetal y animal, terminan siendo un hombre. ¿Y cuál es la parte más elevada, más sublime y más inteligente del ser humano? Su cerebro. En este cerebro, ¿se da usted cuenta entonces que esta estructura que fue celestial, esa estructura se vuelve interna dentro del ser humano? Entonces tenemos a Faraón, que es el mundo, y tenemos a Jomá, que es la tierra prometida. Fíjense qué hermoso esta parashá de Kitabó. Por eso dice, tienes que entregar las primicias. Las primicias son los frutos del corazón, ¿sí? Aquí en el corazón están las 7 estrellas o las 7 luces de la menorá. Ahí está. Son las 7 frutos, son las 7 virtudes. Por eso el profeta Jeremías dijo, Santo, Kadosh, eran los primeros frutos de Israel. Los primeros frutos de Israel eran santos para Hashem. Después se equivocó, falló y pecó, o como lo entienda usted, pero dejaron de ser santos. Pero al principio estaban basados en la Torah porque lo hacían de una manera correcta. Así que las primicias en ese tiempo eran granos, eran frutas, eran verduras, era lo que era producto de la tierra. Ahora son el producto de nuestro corazón. Los primeros frutos, ¿va? Las primicias tienen que ser el resultado de nuestro estudio, de nuestra relación, de nuestro entendimiento de Dios. Lo vamos a manifestar y se los vamos a entregar a Él. ¿Cuándo? En el tiempo del mes de Elul. Es el último mes, ¿sí? Es el último mes en donde nosotros vamos a mostrar signos de arrepentimiento, vamos a pedir perdón, vamos a hacer oración, vamos a hacer un ayuno de 26 horas, porque le estamos entregando las primicias, le estamos entregando todo lo que nosotros entendemos que podemos ser como personas, porque la Torah no está diseñada para ser buenas personas, ¿sí? Necesitamos quitarnos este concepto de la mente. Dios no quiere que seamos buenas personas, Dios quiere que seamos conscientes, ¿sí? Por eso la Kabbalah es una ciencia que mide la conciencia, y al medirla también tiene la capacidad de darle peso, y el único que puede pesar en un espíritu es el Creador. Así de que, amados, Bikurim, la palabra Bikurim, que es traducida como primeros frutos, en realidad es un precepto, es un mandamiento, que tienes que entregar a Dios lo mejor de tu corazón, porque entonces es como vamos construyendo, ¿sí? Imagine que a la gente se le hace fácil hablar mal de los demás y decirle apodos y gritarles cosas y reírse del sufrimiento ajeno. Si alguien se cae, todos se ríen, pues es que se cayó bien chistoso la viejita. Pero cuando hablamos mal de la gente, ¿sí? Cuando nos burlamos de la gente por una discapacidad, porque tiene un ojo chueco, por cualquier cosa, hablar mal de la gente, ¿no? Pues es que la vecina está bien gorda, pues, y se ve chistosa cuando camina. O sea, esa parte parece, pues, pues que no lo estoy diciendo de mal corazón, ¿no? Pero el Lashon Hara provocaba lepra. Hablar mal de Moisés le provocó a Miriam, le provocó lepra, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos mal de la gente, nos provoca lepra. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Sí? Porque nos vamos llenando de eso y al rato pues, ya le ponemos apodos a todo mundo, nos burlamos de todo mundo. Pues es que no lo hago de mal corazón, pero lo estamos haciendo, ya está lleno el corazón de, ya hay una infección allí y también en nuestra mente. ¿Bien? Entonces por eso Dios nos pide los primeros frutos. Bueno, pues a lo mejor no soy una persona excelente, pero voy a empezar a cambiar mi vida, mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Y si empiezo a estudiar Torah, el conocimiento interno, el Sod de la Torah, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida cambia. Y ahora para finalizar, vamos a ver que, ¿por qué les dijo el Eterno? Recuerda, acuérdate de Amalek primero, y después les dijo, tienes que destruirlos, tienes que eliminarlos de la faz de la tierra. Bueno, pues no entiendo a Dios, quiere que me acuerde de Él y quiere que me acuerde para eliminarlo de la faz de la tierra. Esto fue en un sentido literal en ese tiempo. Vamos a ver lo que significa esta en nuestros días, porque esto es lo hermoso de la Torah. Esta es la belleza de la Torah. ¿Cuál? La de trascender el tiempo y el espacio. Esta es la belleza de la Torah. De lo que estaba escrito como una historia literal, está hablando de Jonás, está hablando de Moisés, está hablando de esto, ahora sigue ocurriendo, sigue estando viva, sigue estando vigente, y no existe entonces tal concepto de el Antiguo Testamento. No, amado, quite eso de su cabeza porque le va a detener, le va a obstaculizar. Mire lo que significa Amalek. Amalek pues, era una tribu, pero era una tribu endemoniada, no como personas, era una energía negativa. En realidad representa a la energía negativa. Bien, pues Amalek es Ain, Mem, Lamed y Hu. Ese es Amalek, el pueblo de Amalek. Y tenemos una palabra que en hebreo, la palabra duda, ¿sí? En hebreo se escribe con la Same, la Pei y la Q. Lo vamos a hacer rapidito para entenderlo. Puede hacer la geometría en su casa. La Same vale 60, Pei 80, la Q 100, acá la Ain vale 70, Men 40, la Men 30 y Q 100. Pero tenemos una cantidad de 240. ¿Sí? Ambas palabras, tanto Amalek como duda, vale 240. Estamos hablando de la misma cosa. Por eso la tierra prometida, hay gigantes que provocan duda, por eso se llama duda estos gigantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Antes de entrar a esa tierra dice, acuérdate de lo que te hizo. Y cuando estés ahí, quítale el poder que tiene a la duda. ¿Sí? Y esto va a fortalecer tu vida. Amados, los dejo con este concepto. Espero haberme explicado, que hayan aprendido algo. Que el Eterno les bendiga y los guarde y les conceda shalom en su alma.